Bueno, pues buenas noches. Somos el equipo número 5. En este caso vamos a realizar igual la última número 5, la cual se titula Crítica al sistema. Bueno, para esta actividad teníamos que platicar con otro equipo. Sin embargo, pues por causas mayores no se pudo crear el otro equipo. Por lo tanto, se nos ha dado la opción de dividirnos. Eh, la división está entre el equipo A y el equipo B. En el equipo A se va a encontrar nuestra compañera Carelli, nuestra compañera Raiza, en su servidor Uriel Alejos y nuestro compañero Daniel. Y en el equipo B vamos a tener a nuestro compañero Osmar, a nuestra compañera Dayana y a nuestro compañero Sol. Esta pequeña plática, esta pequeña discusión se va a dividir en 5 etapas. En la primera etapa vamos a hablar sobre el problema que elegimos y otros factores. En la segunda etapa vamos a platicar un poquito más entre nosotros el por qué elegimos estas cosas, qué nos pareció, etcétera, etcétera. Para la tercera, vamos a proponer soluciones a los problemas escogidos anteriormente. Para la cuarta, vamos a hablar sobre otro momento de réplica, sobre qué nos parecen las ideas que nos hayan expresado sus compañeros en la tercera etapa. Y ya para finalizar, lo que sería la quinta etapa, pues daríamos una conclusión. Sin más que decir, pues creo que empezaríamos con lo que sería el equipo A y vayamos con nuestro compañero Daniel, que nos habla un poco sobre qué problemática eligió, en que nos justifique por qué él cree que es un problema, cuál es su importancia y que nos describa de qué manera lo percibe en su entorno o de qué manera lo estamos percibiendo y influye en nuestro entorno. Ok, buenas noches. Pues yo elegí la problemática de la influencia de la tecnología en el futuro. Pues yo elegí esta problemática, la considero como prioridad que se debe tratar desde el presente mismo. ¿Por qué? Porque esta problemática aborda distintas áreas que actualmente vivimos o laboramos. Porque últimamente los avances tecnológicos, si bien han tenido un buen impacto positivo a lo largo de esos años, pero también ha tenido un impacto, un impacto negativo a lo largo. ¿Por qué negativo? Porque conforme ha estado avanzando distintas formas de comunicarse o acceder a la información de las personas o usar distintos medios para crear nuevas prácticas y mejorar las prácticas habituales, pero también estamos permitiendo o se está permitiendo sin tener conocimiento de que todo tipo de daño, todo tipo de daño físico o psicológico se puede implementar de otra manera, implementar las nuevas tecnologías. Em, ¿Por qué considero que es importante? Porque si seguimos dejando de un lado lo negativo de la tecnología, los nuevos instrumentos que están por llegar o los que estamos utilizando habitualmente, pues el problema va a seguir creciendo y va a llegar al punto donde ya va a ser imposible controlarlo. Incluso va a llegar a lugares donde habitualmente no se presenta ningún tipo de problema para los usuarios. Un ejemplo yo quiero poner a los niños. Si bien un adulto puede tener esos tipos de problemas cuando hay una invasión de privacidad privada desde sus dispositivos, robo de información, chantajeo, todo ese tipo de llamadas que pueden ser dañinas, pero va a llegar un punto donde al tener el alcance de la tecnología a niños pequeños de una manera más fácil, pues ya va a ser muchísimo más fácil
que ellos puedan ser dañados de esa manera. Los volvería más vulnerables en estos términos. Y eso sería mi postura de por qué considero que la influencia de la tecnología en el futuro sí es un tema que hay que controlar desde este presente hasta que ya haya como que ya haya casos de que se pueda controlar esta situación. Muy interesante la temática elegida, compañero. Vayamos con nuestro compañera Kareli. Si nos pudiera comentar cuál es el tema elegido, cuál es por qué considera que es un problema, su importancia, cómo considera que esto influye en la sociedad. Bueno, yo escogí la problemática, perdón por no prender mi cámara, estoy muy mal. Yo escogí la problemática de la violencia de género. ¿Por qué considero que es un problema? Sobre todo viéndolo desde el punto de vista de las dimensiones de la salud, sobre todo de la persona que pues es víctima, porque afecta tanto en la salud física, psicológica, sexual, reproductiva y social. Aparte de lo mucho que influye en las personas que han sufrido de esto, pues tienen una pérdida progresiva en el autoestima, pierden la esperanza de que su situación mejore, por lo que se sumerge en un estado de sumisión y miedo, y esto puede orillar al suicidio, que igual el suicidio es un problema muy importante en nuestros días sobre todo. ¿Por qué es importante este problema? Porque pues al hablar y visibilizar en la existencia de la violencia de género, pues es porque se cometen abusos graves en contra de los derechos humanos. Aunque también importante hablar de esto es que pues podemos realizar trabajos de este tipo que nos ayudan a comprender que no es una situación actual, sobre todo con el tema de la violencia de género, pero específicamente en las mujeres. Entonces, igual estoy muy de acuerdo de que con una afirmación de una periodista que se llama Ana García, cuando describe que hablar sobre género incentiva el estudio y la investigación, y esto contribuye a evidenciar las disparidades entre hombres y mujeres, y visibilizar estas disparidades ayuda a combatirlas, y combatirlas acerca a las naciones a mejores situaciones económicas y sociales. ¿Y por qué se mete el tema de las naciones? Porque justamente se ha demostrado que las naciones con altos índices de igualdad tienen mejores resultados económicos y son muchísimo más productivos. Y en la parte de situaciones en la vida cotidiana donde se ve reflejado este problema, no voy a hablar específicamente de mi caso porque me podría extender, pero la violencia de género es visible en situaciones de una relación amorosa. ¿Por qué? Porque la violencia se presenta de distintas formas. Existe la violencia física, económica, sexual, y desde la sexual tenemos la violencia que implica el contacto corporal, como son los mensajes obscenos, la violencia con contacto sexual, que una violación vaya, y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, donde está la violencia obstétrica. Entonces, en una relación hay personas que viven distintos tipos de abusos psicológicos, económicos, en una pareja casada, que el hombre venga y le diga a la mujer, no, es que tú no puedes hacer esto porque yo te estoy dando dinero, entonces tu obligación es hacer eso, o que un hombre venga a imponerle a una mujer que no, que tiene que abortar cuando ella quiere el hijo, etcétera, o cuando una pareja le prohíbe a una mujer hablar con sus amigos, salir, eh, expresarse, tener la iniciativa de vestirse como ella quiera, o el hablar o convivir con otras personas fuera de este vínculo amoroso. Entonces, esta es una situación lastimosamente cotidiana que se vive día a día. Muchísimas gracias, compañera. Vayamos con nuestra compañera Raiza para que nos platique un poco sobre su problemática elegida. Ok, bueno, yo hablaré acerca del egoísmo y pues la verdad es que elegí esta problemática porque siento que el día de hoy pues mucha gente como que se ha vuelto muy egoísta y a veces
no es egoísmo de buena forma, sino que de una mala manera. Y pues obviamente siento que hay que tener muy en cuenta los límites entre el egoísmo bueno y el malo, porque pues hay muchos niveles de egoísmo y no siempre son buenos. Y pues considero que no siempre se tiene que ser egoísta en la vida, pues obviamente, como había dicho, hay niveles y obviamente siento que mucha gente se está olvidando de esto y no se está tomando mucho en cuenta. Y, por ejemplo, siento que aplica mucho en nosotros como estudiantes y también a estas alturas de la carrera, que pues prácticamente todo lo que hacemos es como una competencia entre todos, o sea, quién lo hace mejor, quién destaca más en ciertas áreas. Entonces siento que es ahí cuando aplica mucho el egoísmo, porque como nosotros a veces decimos, no, pues yo soy el mejor, no tengo por qué ayudar a nadie más, ni nada de eso, entonces es cuando empieza a aplicarse mucho el egoísmo. Y a veces en lugar de no, por no querer ser amable o incluso ayudar a los demás, nos volvemos muy egoístas y siento que esto es cuando lo podemos adoptar como algo normal, cuando en realidad deberíamos tener ciertos límites entre nosotros, ya que a veces es bueno ser egoísta, pero a veces tampoco es bueno serlo, entonces siento que debemos tener una percepción muy buena para saber cuándo debemos serlo y cuándo no. Y eso sería mi problemática. Muchísimas gracias, compañera. Ya para finalizar con el equipo 1, expondré un poco lo que es mi problemática elegida. Yo elegí lo que es la sobreexplotación de los recursos. ¿Por qué elegí lo que es la sobreexplotación de los recursos? Creo que este tema, así como los anteriores mencionados y como los que se van a seguir mencionando, son muy importantes. Sin embargo, creo que este es uno de los problemas como que en los cuales nos debemos enfocar un poquito más, porque al final del día los recursos naturales son los que nos sirven para poder vivir, para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos enfocarnos mucho en lo que es los recursos, porque al final del día existen de dos tipos, los que son renovables y los que no son renovables. En el caso de los que son renovables, pues como su nombre lo dice, pues no tienen un límite, como tal, son inagotables, mientras que los no renovables, pues son todo lo contrario, tienen un límite, este cuando se gasten, pues ya posiblemente no vayamos a poder conseguir más de este recurso. Y igual, como siempre lo hemos visto y como lo hemos estado viendo hasta la fecha, em, las consecuencias de este problema se han estado viendo todos los días y los estamos viendo todos los días, tanto en el cambio climático, en que en algunos estados ya no hay agua, que la capa de ozono tal vez está dejando de entrar más rayos ultravioleta, lo que está causando muchísimo más calor y temperatura en muchos estados, está atrasando lo que antes decían que era temporadas de lluvia, temporadas de calor, temporadas de sequía. Ya como tal, ya no existen estas fechas a los que se le llama temporadas, ¿no? Además de que diversos científicos, investigadores, organizaciones, tanto públicas como privadas, han mencionado que hemos dañado tanto el planeta que ya nos queda muy poco para seguir viviendo de la manera en la que vivimos. Entonces, se han creado muchos como programas que los países deben seguir para que podamos conseguir o podamos más bien alargar el plazo de vida que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es uno de los temas tal vez fundamentales y que creo que más nos están dando como una señal de advertencia y que al final del día vamos a sufrir muchísimo más, ¿no? Entonces yo creo que por esto elegí esta problemática. Y pues bueno, ya para empezar con el equipo B, quisiera que mi compañera Dayana nos platique un poco sobre su problemática, el por qué la eligió, eh,
y cosas más importantes sobre su tema. Buenas noches. Bueno, el tema que elegí, la problemática, es el sistema educativo obsoleto. Para empezar, ¿por qué es importante? Comencemos por profundizar en que, de hecho, me voy a enfocar más en lo que es México, ¿no? Porque sería difícil hablar sobre el sistema educativo individualmente o mundialmente. Entonces, para empezar, en nuestro país, la infraestructura que hay, ¿no? O sea, la oportunidad y la capacidad que tiene para recibir estudiantes. Es alarmante cómo la demanda supera a la oferta. Y este punto, entre otros múltiples factores, ocasiona que existan millones de niños y niñas de entre 3 y 14 años que no reciban educación básica y o media superior. Aunado a esto, también está la urgencia y necesidad de resolver los problemas pedagógicos. Actualmente la enseñanza en el sistema educativo mexicano es deficiente debido al obsoleto que se ha vuelto, ya sea por no innovar en las técnicas de estudio que aplican o que se les recomienda a los estudiantes, por no aprovechar herramientas digitales, no fomenta el interés y tampoco crea una relevancia en el aprendizaje. Se enfoca en temas de memoria en lugar de fomentar un pensamiento crítico o un criterio propio. Y tampoco olvidemos que el modelo de enseñanza no abarca todas las necesidades que tienen los estilos de aprendizaje en cada estudiante y eso obstaculiza aún más pues el buen provecho que se le pueda sacar. Y bueno, a todo lo que he mencionado, su importancia está en cómo se percibe actualmente. O sea, se impiden procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos. A la larga también implica una falta de capacidades fundamentales a nivel personal para los individuos, pues no se fomentan herramientas necesarias para impulsar que los estudiantes tengan talentos u otros intereses y esto podría ayudarles a crear una base un poco sólida sobre su identidad, como para orientarlos un poco más. Un claro ejemplo que se ve en los recientes años es cómo a los adolescentes se les dificulta elegir una carrera, o sea, que es algo pues que se supone que debería ser básico y debería de abarcarse en años anteriores del sistema educativo, pero que llega un punto en el que chocan, ¿no? O sea, nunca se les dice cómo hacerlo y creo que esa es una de las problemáticas más grandes que se tiene, porque a la larga también genera pues deserción en las carreras y no todos pueden lograr sus estudios de nivel superior. Ese sería todo mi aporte. Muchísimas gracias, compañera. Ahora vayamos con el compañero Osmar. Compañero, ¿nos puedes hablar sobre, pues primero, cuál es la problemática de que elegiste, su importancia y que me describas un poco sobre cómo esta problemática que tienes elegido está influyendo en la sociedad o influye en tu entorno social? Claro, yo elegí la problemática de falta de valores porque, porque es importante, porque no podemos progresar como un ser humano, no podemos profesar algo como, digamos, una profesión como tal completamente, porque nos faltaría valores en cuanto a, digamos, esa persona es igual que yo, tiene las mismas oportunidades que yo, no debo dejarla menos, porque puede ser que a la larga o un poquito en el futuro sea aquella persona que te incentive a seguir una carrera o te llegue a incentivar a seguir creciendo en cuanto en una empresa o como persona misma. De igual forma, en su importancia. ¿Por qué su importancia? Porque, como dije hace un momentito, que siempre es necesario tener valores para poder ser, no ser alguien, sino que simplemente ser buenas personas, buenos profesionistas y y buenos compañeros, ¿no? En cuanto a relaciones sociales. De igual manera, puedo recalcar que los valores son de suma importancia porque ayudan a lo que es a la
no a la evolución tal cual, sino a una innovación, porque nos da nos amplía el panorama en cuanto a que todos somos iguales, ¿no? No tengo mucho que decir en eso, pero la verdad es un tema interesante que me pareció que tengo que tomar en cuenta. Es todo. Muchísimas gracias por tu aportación, compañero. Ahora vayamos para finalizar con los temas elegidos por nuestro compañero Alfonso. Compañero Alfonso, me gustaría que me platiques sobre cuál es el problema elegido, su importancia y que me describas cómo se relaciona en la sociedad. Bueno, yo elegí por el de consecuencias del trauma, porque pienso que es algo que se relaciona y que creo que inclusive contemporáneamente se ha mostrado más o más que se ha dado más importancia a ese tipo de cosas, debido a que en diferentes aspectos y diferentes ámbitos se muestran muchas patologías en comportamientos. Situaciones traumáticas, desde violencia a mujeres. Hay varios estudios que muestran que obviamente tienen síntomas psicopatológicos, o sea, esto realmente no es muy difícil de deducir, pero aparte de eso, pues hay estudios psicológicos y psiquiátricos que lo avalan. También en abuso de menores se ha mostrado que se desarrollan psicopatologías clínicamente significativas. Y este tipo de cosas, al final, parece, bueno, en mi humilde opinión, pienso que se vuelve como un círculo en el que personas traumadas luego pues van traumando y al final esos comportamientos se van repitiendo generación en generación. Y claro, ahí me estoy yendo a patologías mayores, pero hay muchas patologías menores que están normalizadas. De hecho, me informé de esto y encontré un estudio en el que el que es un síndrome de normalización de síntomas, puesto que una persona cuando es niño pues no conoce el mundo, no sabe cómo debería formarse obviamente un niño. Entonces, cuando te sucede algún tipo de trauma, algún tipo de abuso, etcétera, tú lo normalizas porque crees que es normal. Y poco a poco se va normalizando en tu vida y vas tendiendo a ¿cómo decirlo de una forma? Como que lo ves normal, no le das importancia, pero como que lo sacas en otras cosas. Por ejemplo, se han encontrado igual relaciones entre sucesos traumáticos y síntomas de estrés, en el que creo que actualmente, contemporáneamente, hay mucha tendencia a estresarse, ya sea por la escuela, ya sea por economía, ya sea por finanzas personales, por asuntos familiares, etcétera. Entonces yo pienso que eso impacta mucho y es de las cosas que más normalizadas tenemos, como que el estrés, si pueden convivir con X o Y persona, darán cuenta que muchas personas están estresadas y que no lo conllevan o no lo sobrellevan, perdón, de una forma correcta. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a todos los demás compañeros por habernos compartido sus temas y su punto de vista, así como información que habrán investigado. Vayamos con lo que es la segunda etapa de esta plática. Bueno, en esta segunda etapa, lo que haremos será como que una réplica de lo que dijo el equipo contrario, en donde pues, cada uno de los integrantes debe dar en su postura ya sea a favor o en contra del otro equipo. Eh, Igual como que den, no sé, una idea, una perspectiva diferente a lo que pensaban que era esa problemática, o cuál igual creen que sea prioritaria, cuál creen que tal vez, no sé, se podría como esperar. Entonces me gustaría que para esta parte, pues vayamos tanto un integrante del equipo A
después un integrante del equipo B, después otro integrante del equipo A, y así sucesivamente. O igual, si alguien quisiera tomar la palabra, solo pueden encender su micrófono y pues empezar a hablar, empezar a dar su opinión. Puede ser ya sea de una sola idea o de todas las ideas que expresó el equipo en contrario. Para este caso, pues me gustaría empezar de que mencionando, dando mi opinión sobre las temáticas elegidas por el equipo. Me parece muy interesante las temáticas que han elegido como equipo B. Em, las considero tal vez de vital importancia porque veo que muchos de los temas elegidos van relacionados a lo que es la psicología. Entonces, creo que a veces no se le da tanta importancia a veces a los problemas psicológicos que, como decía el compañero Scholl, se le dan normalizados ciertos problemas, ¿no? Entonces, sí, creo que los temas elegidos por el equipo y el enfoque que les están dando es muy bueno. Y sí considero que tal vez sería de los temas prioritarios a tratar, ¿no? Porque al final del día yo creo que si no estamos bien tal vez como se podría decir, de la cabeza, no podemos estar bien con lo que sería lo físico, con lo que sería nuestra personalidad, con lo que sería el tipo de persona que somos. Entonces, me parece, repito, me parecen muy interesantes sus ideas, muy buenas. Me parece que están bastante informado el equipo. Entonces, me gustaría tal vez que alguien del equipo A o del equipo B también diera su opinión acerca sobre los temas elegidos. Puede ser igual de su mismo equipo o del equipo contrario. Así que cedo el micrófono para el que guste dar su opinión. Hola, voy a empezar. Por parte del equipo B. En lo personal encuentro bastante relación en los 4 temas que se eligieron por parte del equipo A. Y si bien es cierto que la lista de problemáticas que teníamos se relacionan bastante y en cierta manera hablas de una, pero al mencionar esa llega un punto en el que mencionas otra problemática y se va haciendo una cadenita y cada uno aporta ciertas cosas para que se vayan grandificando o en lo que se busca, ¿no? Reducir los efectos sobre las problemáticas. Quiero iniciar diciendo que encontré una relación muy curiosa con la parte del egoísmo y lo de los recursos que hablaba mi compañero Uriel. Creo que van muy de la mano. Por egoísmo se me venían a la mente palabras como el hedonismo, también lo que es el individualismo, y es algo que se ve muy marcado en la actualidad. A su vez, ¿cómo es que el tema de Uriel es bastante importante porque ha llegado a un punto en el que va a ser irreversible todos los daños que se han hecho al ecosistema. Entonces, pues esos mismos daños han sido parte de un egoísmo propiamente. Entonces, son 2 temas que van muy conjunto y me parece muy acertado que sean así. Y por otro lado, el tema de Carelli y el tema de José Daniel, me parece que igual van muy de la mano. En una época como lo es la actual, donde las redes sociales son muy presentes, un tema como lo es el de Carelli puede tener mucha difusión y a la vez mucha opacidad en la información que se puede que se puede dar. Y también a su vez cómo se puede normalizar la violencia a través del mal uso de las redes sociales. Por mi parte sería todo. Claro, compañera Carelli. Gracias. Y sí, vuelvo a coincidir con sus comentarios de todos, de que todo tiene relación y lo estuve viendo sobre todo cuando mencionaron sobre la falta de valores. La falta de valores igual puede ocasionar, o sea, desde que no se les inculca los valores, el respeto y todo eso, puede ocasionar y desencadenar la violencia de género. Y la violencia de género, a su vez, puede ocasionar estos traumas que estaba mencionando Alfonso y
que son muy importantes, sobre todo la salud mental. La salud mental es uno de los problemas igual que tiene en adeudo el sistema educativo, porque dejan de lado la salud mental. O sea, no importa que estés triste, solo tienes que hacer tu tarea, sacar tal nota y listo. Pero ¿cuándo queda cómo nos sentimos? No, hemos normalizado tanto el decir, ok, no estoy bien, no me siento bien, pero tengo que hacer esto. Lo digo igual desde mi propia perspectiva. Y justamente eh, era como que una forma de debate con Dayana que ella mencionó sobre el sistema obsoleto. Y era un comentario, bueno, una discusión que me tocó pues, escuchar, vaya, en una de mis familias, porque pues unos son maestros y una es una ejecutiva, y estaban discutiendo realmente de quién es el problema de que un estudiante aprenda o no, si es del sistema o es del estudiante. Entonces, no sé si igual para fomentar el debate, Dayana, me puedas contestar o alguno igual de ustedes, ¿qué opinan sobre este punto que he escuchado? Claro, compañera Dayana. Bueno, acerca de lo que menciona Carelli, precisamente como estudiante de psicología, en alguna clase de aprendizaje, durante las plenarias que teníamos, mi maestro planteó esa pregunta. Y al momento de reflexionar, de analizarla, llegamos a la conclusión de que, o sea, no le puedes echar la culpa a los alumnos precisamente, en el sentido de que, uh, ¿cómo lo diré? Está normalizado, como bien decía Carelli. Y aparte no se fomenta, o sea, ¿cómo se puede esperar que haya algún aprendizaje efectivo o algún avance en lo que sería el rendimiento de los estudiantes cuando desde la educación más básica se tienen modelos que los hacen tener perspectivas y que crearse constructos sobre cómo es el ambiente educativo, a tal grado que llega un punto en el que creen que el maestro es el que debe de guiar y debe de tener el control sobre la información que se da durante las clases. Y es algo que precisamente el mismo sistema ha estado alimentando. O sea, yo no le echaría mucha culpa a la parte de los estudiantes, sino más bien pues al sistema que se tiene ya de por sí, porque creo que es el que lo ha estado fomentando de mayor manera. No me enfoco a los maestros porque pues ellos también son como víctimas, podríamos decirlo, de esa normalización, porque ellos han estado siguiendo ese modelo, al igual que los estudiantes, o sea, en el mismo caso, creyendo que es lo verdaderamente correcto. Pero bueno, ya actualmente, pues diversos estudios con con ayuda de la psicología también, se ha descubierto pues más información para mejorar este modelo, pero que lamentablemente en nuestro país parece ser bastante lejano a ser una realidad. Muchísimas gracias, compañeras. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión, su punto de vista acerca de los temas tratados por todos? Claro, compañera Raiza, te cedo el micrófono. Bueno, a mí en realidad me parecieron muy interesantes los temas del equipo B, porque pues lo mismo, ¿no? O sea, va muy de la mano. Siento que, pues ahorita en lo que estaba mencionando mi compañera Dayana, que por ejemplo los sistemas educativos obsoletos, que muchas veces, justo lo que estaba mencionando, ¿no? De que le echan la culpa al alumno por no saber aprovechar el aprendizaje que le dan, o que, por ejemplo, tus papás te dicen, no, pues nada más vas a hacerte menso a la escuela, cuando en realidad no es así, sino que es culpa del sistema de que realmente ellos no saben cómo hacerles entender bien a los alumnos o darle las capacidades suficientes, las herramientas. Y considero que a través de esto se dan las consecuencias del trauma, como lo decía mi compañero, y también la falta de valores, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando
cuando te dicen eso, pues sientes que no estás dando lo mejor de ti y que incluso pues no sabes aprovechar bien las cosas. Entonces siento que eso a través de los años como que genera un trauma al no ser suficiente ante la escuela o incluso diferentes problemáticas, ¿no? Y entonces también pues se da la falta de valores que pues como que de repente sientes que te falta algo, de que pues, ajá, un valor que pues se debe de estar inculcando a veces desde casa o desde la escuela. Entonces siento que tienen que ver mucho esos temas, incluso si pues al principio lo lees y dices que tiene que ver, pero luego ya si lo piensas a fondo, siento que sí tiene que ver mucho, incluso si pues, ajá, lo pensamos bien. Muchísimas gracias, compañera. ¿Algún otro compañero que nos quisiera exponer sus ideas, sus opiniones? Creo que al parecer, em, mm, bueno, vamos con nuestra compañera Carelli. ¿Se puede comentar igual del mismo equipo? Claro, claro. Menciona una Ah, opinión, un comentario. sí, era un Adelante. comentario. Uriel, hablaste tú del egoísmo, si mal no me equivoco. No, yo hablé sobre lo que era la sobreexplotación de recursos. Bueno, esta era para la persona que habló del egoísmo. Me pareció muy interesante y más porque me puse a reflexionar. O sea, a lo mejor yo nada más estoy aquí en medio de mi disociado y mi filosofía, pero ¿cuándo se considera egoísmo? Porque ¿qué tal si el egoísmo que yo considero no es el mismo para otra persona? Entonces el egoísmo va a variar. Y me puse a pensar, ok, y era por unos videos que estaba viendo de que hay personas que no te apoyan o no te ayudan, no sé, por ejemplo, pongamos una situación de pasarte la tarea. Ok, este, para uno, desde la perspectiva de la persona que pide la tarea, no, pues es muy egoísta porque pues puedes hacerme este favor, pero para la persona que hizo la tarea es como que no, tú estás egoísta porque solo estás pensando en ti y no sabes el esfuerzo que yo puse. Entonces siento que igual el egoísmo es algo que debería de tener sus limitantes y sus, ¿cómo se le dice? Un marco para decir realmente qué es egoísta y qué es no. O lo podemos dejar para la persona que haya hablado de la, no sé si me puede responder, o podemos dejar que el egoísmo es algo que depende y varía de la perspectiva, los contextos de cada persona. Claro, compañera Raiza. Bueno, ya hablé sobre el egoísmo, pero considero que lo último que dijiste tiene mucho que ver porque siento que ya depende de cada persona. No creo que de manera general podamos tener como que límites y que una persona sepa hasta dónde puede llegar su egoísmo o hasta dónde no. Entonces siento que está bien tener esa parte de egoísmo siempre y cuando nosotros lo podamos comunicar de manera asertiva, en el sentido de que está bien que yo sea egoísta, pero tal vez tenga que explicar la persona el por qué o incluso modificar las acciones que quiero transmitir, que por ejemplo, como tú decías, si yo le quiero pasar, si una persona me pide la tarea y yo no quiero pasársela, tal vez puedo decir que no pasársela, pero sí como que decir, bueno, te voy a explicar, ¿no? Pero siento que ya depende mucho de cada quien. A eso me refería, que cada quien necesita marcar sus límites de egoísmo, porque tal vez yo puedo ser una persona muy noble y puedo ceder ante todo y va a llegar un punto en el que incluso no sepa qué decir no a las situaciones, ¿no? Entonces, siento que ahí es cuando empieza a limitar, empiezan a marcarse los límites de egoísmo. Pero pensándolo así bien, es un poco complejo dar como que una respuesta acertada. Entonces, por eso digo que a veces hay que comunicarnos de manera asertiva para no llevar ese egoísmo de una manera tan abrupta, de ser tan directo, sino eh, plasmarlo como tal. No sé si me explico. Claro, claro. Me parece muy interesante la parte esta que estamos hablando de lo que es el egoísmo, porque sí, yo creo que bueno, la palabra egoísmo
Creo que cada quien le da su significado propio, ¿no? Yo creo que igual depende mucho de las experiencias vividas por cada uno y en el contexto en el que estemos pasando la situación. Yo creo que ahí es donde deberíamos aplicar tal vez lo que sería un punto egoísta. Entonces, me parece muy interesante lo planteado y que sí da mucho que pensar, ¿no? Porque a veces... como decía nuestra compañera Carelli, el hecho de a veces no querer pasar una tarea por el hecho de que tal vez este compañero o no me ha ayudado o no ha hecho su parte o simplemente solo me habla para pedir tareas, es como que no se me haría egoísta, pero tal vez para esa persona se le pueda hacer egoísta, ¿no? Entonces, creo que sí sería un tema que sería muy bueno tal vez platicar un poquito más adelante y pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? A ver qué piensan los demás. No sé si alguien más tenga algo más que aportar, algo más que decir. Eh, si no, creo que podemos pasar a lo que sería, bueno, nuestro compañero José tiene algo que decir. Cedo el micrófono. Ok. En referente a las tres problemáticas del equipo contrario, yo considero que sí están de la mano las tres, porque yo las veo como problemas que son fundamentales en resolverse o en tratarse para mejorar la formación y el desarrollo de cada uno de nosotros como personas y para y todo aquel de persona que está por desarrollarse y por crecer en tener una educación adecuada. Em, Porque tener un sistema educativo obsoleto y teniendo una escasez de valores, una falta de valores, pues uno puede provocar el otro. Es decir, al mantenerse, como dijo mi compañera Dayana, manteniendo este sistema obsoleto y no teniendo la oportunidad de los que se encargan de realizar y formar este sistema en innovarlo o adaptarlo al entorno actual, pues ahí creo que ya ahí se presenta la falta de valores en esas personas que ya no se interesan en seguir innovando, seguir cambiando el sistema para evitar estos tipos de problemas. Creo que no se ponen a pensar desde el punto de vista si realmente está funcionando el sistema actual. O también eh, tener este sistema obsoleto provoca que los estudiantes, en este caso, no desarrollen los valores fundamentales o importantes que pueden aplicar en un futuro. Y esto ya es como un problema que ya deriva uno del otro. Uno lo provoca, uno causa al otro o el otro lo causa al otro. Pero los dos siempre van a tener la misma consecuencia que son los traumas, porque si no hay una adecuada formación, no hay una adecuada información o enseñanza sobre los problemas que podemos llegar a tener o los valores que podemos emplear para nuestro desarrollo, vamos a llegar a un punto donde ya vamos a estar muy dudosos de qué vamos a hacer, si es correcto o no lo que hacemos, o cuando estamos en una situación no podamos resolverla o tengamos miedo o simplemente podamos empeorar más las cosas. Y ahí es cuando llegan los traumas, otro tipo de problema, como mencionó mi compañero Scholl, que va a llegar a un punto donde o sea, cuando le pidamos ayuda a una persona o escuche de nuestros problemas, pues lo va a tomar a la ligera como algo ya normalizado. ¿Por qué? Porque esas personas lo ven desde ese punto de vista, porque ellos no tuvieron una enseñanza adecuada, no tuvieron esa información sobre cómo detectar este tipo de problemas y cómo ayudar a otras personas a salir de ellas. Y yo ya pienso que ahí ya es ese tipo de pensamiento cuando estamos en las consecuencias del trauma, ya es el producto de la falta de valores y el sistema educativo que esas personas llevaron en su momento. Y es algo que no se debe permitir que siga desarrollándose. Hay que como cortar la línea que ya sigue, que está siguiendo, para que en un futuro ya no se, ya
ya no se oiga esa palabra de normalizado ese tipo de problemas, o que los estudiantes no presenten ese tipo de problemas, no presenten ese tipo de dudas. Y pues yo considero que esos tres problemas sí van de la mano y y deben ser tratados con em, mayor, mayor precaución y son críticos para todos nosotros que vayamos a vivirlo, o nuestros hijos o sobrinos, ellos van a vivir lo que vivieron nuestros abuelos y todos ellos. Y eso es preocupante, ponerse a pensar de que no, o sea, no podemos permitir que esto siga ocurriendo de esa manera. Yo considero que estos tres problemas son urgentes en resolverse. ¿Por qué? Porque, como dije en un principio, se vuelve parte de nuestra formación. Muchísimas gracias, compañero. Creo que ya Sindai tiene más que aportar para esta parte. Vamos a pasar a lo que sería la parte o tercera etapa de esta pequeña plática, en donde los equipos, o más bien individualmente, van a tener que proponer soluciones a sus temas, a su problemática elegida, ¿no? Debemos centrarnos más que nada en nuestro futuro profesional, en el sentido de que, bueno, si yo voy a ser ingeniero en energías renovables, tengo que proponer una solución dependiendo a eso, ¿no? Entonces, me gustaría que empecemos con lo que es el equipo B, que nos empiece explicando y comentando cuáles serían sus soluciones a sus problemáticas elegidas. Empezamos con nuestra compañera Raiza. Ok, bueno, yo siento que voy a intentar dar acerca de los dos equipos para pues abarcar más. Entonces siento que, por ejemplo, en las problemáticas que nosotros hemos propuesto como equipo A, considero que muchas de estas están a favor de nosotros como sociedad, ¿no? Entonces siento que, por ejemplo, en el caso de la influencia de la tecnología en el futuro, siento que pues prácticamente tal vez no haya como una posible solución a la problemática, sino que pues como tal, en el caso de mi carrera, pues yo estoy estudiando biología, entonces siento que en este caso podría abarcar muchísimas áreas de estudio, ya que pues prácticamente una de ellas podría ser genética, ¿no? La genética, estas tecnologías pueden ayudar de manera increíble al ADN, tal vez generando ciertas partes de nuestro ADN, componiendo células y todo eso. Entonces siento que puede abarcar muchas cosas. Ahora, con respecto a por ejemplo, a la sobreexplotación de recursos, ahí sí siento que puede sonar un poco raro incluso, pero siento que deberían como que limitar a las personas a usar los recursos que el mundo nos aporta. Por ejemplo, en el caso de que el agua, ¿no? Que tal persona consuma tantos litros al día. Siento que incluso haciendo esto podría lograrse un cambio bastante grande. Y pues respecto ya al último tema del equipo A también, pues que sería el mío, tal y como lo decía mi compañera Kareli, ¿no? Saber marcar un límite ya general en el egoísmo para que como que en la sociedad haya un, un balance, ¿no? De que todos sepamos en qué momento podemos ser egoístas y en qué momento no, para que haya un equilibrio entre nosotros. Ahora, con respecto al equipo B, siento que en el sistema educativo obsoleto, por ejemplo, siento que aquí tal vez sea un poco difícil, pero considero que una solución podría ser como canalizar a los diferentes alumnos en los cuales tienen problemas para ciertas asignaturas o incluso analizar de manera grupal a cierta cantidad de alumnos para saber de qué manera pueden aplicar mejor los temas, de qué manera pueden enseñar mejor a los alumnos para que estos puedan tener un mejor aprovechamiento.
Ahora, pues con la falta de valores y las consecuencias del trauma, siento que aquí, como habíamos dicho, influye mucho la psicología y aquí siento que la sociedad debería estar acostumbrada o incluso ya debería tener normalizado la asistencia de un psicólogo, ¿no? De que, por ejemplo, como decíamos utópicamente, que ahora sí por parte del gobierno ofrezcan servicios gratuitos que realmente se cumplan de psicología para que pues prácticamente nosotros podamos encontrar una buena forma de desarrollarnos personalmente y de manera mental. Muchísimas gracias, compañera. Ahora vamos con nuestro compañero Osmar del equipo B, que nos platica un poco sobre soluciones a su problemática. Claro, enfocando un poquito más en los, digamos, que los jóvenes que son, digamos, el prospecto a futuro o la parte del sector de innovación en cuanto a los sistemas, pues sabemos que toda educación comienza en casa, ¿no? Por lo que uno de los primeros pasos uno de los primeros pasos para combatir la falta de valores sería el reflexionar de cómo los padres están criando a sus hijos. Es decir, que es como, si les han puesto tiempo suficiente, un tiempo de calidad, si han enseñado la disciplina, si han empleado la disciplina, si han empleado afecto, porque esto influye igual el cariño de los padres hacia los hijos. Igual si hay una recreación familiar. De igual forma hay que valorar o reflexionar en la parte de cómo el padre comunica o transmite sus palabras. Es decir, el padre puede decir algo positivo, pero el tono de voz influye y el mensaje el niño o el joven lo toma de una manera contraria o lo distorsiona. Por lo que una de las soluciones que podemos tomar en cuenta para que puedan beneficiar tanto niños como jóvenes sería fomentar una cultura de cooperación, ya sea en casa o en la parte estudiantil o social o de una comunidad. El practicar la solidaridad en actividades que tengan como punto de eje al joven o al niño. Y otra sería hacer actividades en equipo que fomenten el desarrollo de actitudes de un buen liderazgo, compañerismo y de unidad, ya sea desde una perspectiva familiar, estudiantil o social. De hecho, algo personal que quiero dar es que la educación de valores en los hijos no es totalmente la responsabilidad de maestros y profesores, porque muchos la han tenido en cuenta. Algunos padres dicen, pues el maestro está enseñando eso. No, no se dan cuenta que los valores que tiene el niño no los está aprendiendo de sus propios padres y le echan la culpa a los maestros. Por lo que eso sería una responsabilidad completamente de los padres. ¿Por qué? Porque los ven como un ejemplo un ejemplo a seguir, pero hay a veces que el niño conforme va creciendo o el joven va teniendo experiencia, se va dando cuenta de que sus padres no son completamente, pueden ser que no sean un modelo tan positivo como para él y toman como un modelo a los maestros, pero ya sería un poco más en el crecimiento. Eso. Muchísimas gracias, compañero Osmar. Compañera Dayana, ¿nos podrías compartir tus soluciones? Sí. Bueno, para empezar, pues cabe aclarar que son soluciones bastante utópicas. No tengo conocimiento de economía, tampoco de política, entonces no sé cómo funciona en México. Pero en primera instancia, porque me surgieron varias. En primera instancia, una necesidad que urge por solucionar es implementar más espacios educativos. Y bueno, en un inicio dando prioridad a las educaciones más básicas, básica, media, superior, y pues en un futuro más, cuando ya se hayan desarrollado, cuando se hayan optimizado, pues desarrollarlo en la educación superior. Los espacios educativos. Esa es mi primera propuesta. También la compañera Raiza comentó sobre darle prioridad a estudiantes con ciertas, diríamos, necesidades,
con ciertas necesidades en el ámbito de estudio, lo cual creo que existe en Yucatán, por lo menos. Tengo noción de que se llama USAER, son maestras capacitadas que canalizan a los niños, que si mal no estoy es en educación básica primaria, canalizan a los niños con necesidades especiales, ya sea de diversas situaciones, ya sea por problemas psicológicos, rendimiento escolar, o más como un rendimiento personal, en el sentido de que niños que todavía no pueden pronunciar bien una palabra o no pueden escribir muy bien y ya van en grados que deberían de saber. Me parece igual una buena propuesta que se relaciona también con otra que tenía y que mi compañera, Kareli, mencionó en algún punto sobre el apoyo psicológico. Y esto creo que en el sistema educativo es bastante, ¿cómo decirlo? Es obsoleto, como bien dice la propia problemática. O sea, no sé si en todas las escuelas se da, pero donde se da, el apoyo psicológico es por parte de un personal que no parece tener conocimiento en psicología, más bien son más bien orientadores. Te mandan a un apoyo psicológico y te mandan a un orientador, y eso no debería de ser, porque no aplican técnicas, no aplican herramientas avaladas por psicología, más bien son como opiniones personales de esa persona sobre un estudiante. Entonces es bastante subjetivo, es poco ético, poco profesional mandar a los niños, adolescentes, con este tipo de personas, ¿no? Porque al final creo que generan más problemas. También está mejorar las dinámicas. Y esto, pues, aplicado en psicología igual, ¿no? O sea, buscar, abarcar durante todo el curso escolar diferentes dinámicas que se enfoquen en todos los estilos de aprendizaje. Y no, o sea, en el sentido de que los abarque en general, porque no se puede dar prioridad a ciertos niños, no se puede dar una educación individualizada cuando el sistema ya de por sí está sobresaturado, como bien decía en la primera pregunta, son demasiados niños, demasiados adolescentes que están en un solo salón, y eso dificulta más el aprendizaje. Entonces, pues mis ideas son, por ejemplo, en la educación básica, juegos que se relacionen, ya sean juegos que hagan a los niños tareas más prácticas, que puedan saber qué es lo que están haciendo realmente. Y bueno, ya en niveles más de superiores, fomentar las plenarias, los debates y el pensamiento más que nada, ¿no? O sea, la reflexión, no la memoria, sino más bien el uso de las diversas capacidades cognitivas que cada uno tiene. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, compañera Dayana. Ahora vayamos con el compañero Alfonso para finalizar con las soluciones del equipo B. Compañero Alfonso, ¿me podrías compartir las soluciones dependiendo pues, a lo que es, bueno, apegado a lo que es tu carrera y a tu problemática? Sí, bueno, realmente apegado a mi carrera, pues yo primero voy a plantear como que una consecuencia. O sea, yo en el entorno en el que veo, más apegado a mi carrera, más que en el área de ciencias exactas, ingenierías, fuera de mi carrera, yo sí veo mucha gente y que lo podemos igual relacionar con otras problemáticas, como el egoísmo, esa competitividad que hay por la poca demanda de trabajo. O sea, por ejemplo, la mayoría de gente que estudiamos ingeniería física es porque queremos ser investigadores. Pero la realidad es que para ser un investigador aquí en México es un poco complicado y es muy poca la oferta de empleos, ya sea en Simvestab, ya sea en cualquier universidad o en CONACYT. Entonces, puedo ver la competitividad, egoísmo, y al ver el método de estudios en el que estoy involucrado, veo muchos factores que no están del todo bien. Me he topado con gente que llora a un punto de que auténticamente sienten, no sé si perdidas
desilusionadas, decepcionadas de sí mismas por exigencias o por sobreexigencias. Y ese tipo de cosas no creo que sean, no creo que estén bien, ni que sean del todo naturales, puesto que tal vez son sobreexigencias que vienen de familiares, ya sea que son sobreexigencias por temas de la carrera o porque no saben manejar estrés. Y yo pienso que eso debería ser más que un modelo educativo en el que te proyecten o en el que te enseñen de salud emocional, que definitivamente es parte complementaria, es la importancia de la salud mental. Puesto que, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudiaba el bachillerato, habían ciertos programas, tal vez no muy bien estructurados, tal vez no eran demasiados, pero aunque sea existían. Sin embargo, puedes ver en el contexto estudiantil que no le daban la importancia a esas materias, a esas ponencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te digo, para tratar la problemática que yo propuse, es importante una cultura hacia nuevas generaciones de darle importancia a ese tipo de cosas, darle importancia a la salud mental, darle importancia a saber cómo debe ser una buena educación y una buena formación para un infante, puesto que los traumas luego son difíciles de superar y luego son difíciles inclusive de detectar y de aceptar. Y es todo un proceso que te puede inclusive truncar un tiempo, ya sea en tus estudios, independientemente de la carrera que tengas. Hay gente que hay un alto índice de bajas porque simplemente no se sienten bien o simplemente se atrasan, tal vez no sean de baja, pero hay índices de reprobación y eso lo puedo ver sobre todo en mi facultad. Y yo conozco mucha gente que está atrasada en sus mallas curriculares y en varias materias porque no les importa reprobar, porque están pasando una situación complicada, ya sea por vivencias del pasado, ya sea porque están viviendo un proceso de psicológico, etc. Entonces yo pienso que lo importante aquí es darle la importancia desde tempranas edades y poder proyectarles a las nuevas generaciones cómo debe ser o cómo se debe asemejar, porque también no perfeccionar, o sea, no idealizar las cosas igual es importante. El concepto de tener una buena educación, hacerles ver, porque muchos inclusive no saben cómo tienen una buena educación porque no saben cómo es una buena educación, cómo es una buena formación. Entonces yo pienso que eso es lo importante para esta problemática. Muchísimas gracias, compañero Alfonso. Ahora vayamos con las soluciones del equipo A. Pues para empezar con el equipo A, pues me gustaría abrir de ser los primeros en platicar las soluciones. Bueno, pues yo estoy estudiando una ingeniería en energías renovables y durante mi primer semestre llevé una materia que se llamaba comunicación. En esta materia se nos pidió elaborar un proyecto en el cual busquemos la manera en tal vez crear un plan en el cual podamos influir más nuestra carrera, o sea, hacerla más popular, por decirse así. En mi caso, que creo que hasta ahora, hasta la fecha, sigo pensando que sería una buena solución para acabar, o bueno, para manejar un poquito mejor lo que sería la sobreexplotación de recursos, es que se impulse o se creen programas de gobierno los cuales subsidien a las personas que deseen cambiar su forma de vida. ¿En qué sentido? Si nos damos cuenta, la mayoría de las personas, bueno, casi todas las personas, consumimos energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Consumimos productos que son fáciles, bueno, vienen en empaques que no son reutilizables o por lo general no los queremos reutilizar. Entonces, en esta propuesta, en este plan, se planteaba que a las personas que tal vez deseen cambiar su sistema eléctrico por paneles solares o
por la energía eólica, se les dé tal vez un cierto apoyo económico para que este procedimiento lo puedan llevar a cabo y que igual se mantenga monitoreando el consumo de energía de las casas o de las personas que acepten este plan. E igual, en el caso de lo que sería la basura y todo esto, que igual a las personas que tengan un mejor control con sus residuos, se les pueda dar tal vez algún tipo de vales para que se venga un poco más impulsado lo que sería pues esta actividad de lo que sería el cuidar el planeta, ¿no? E igual más difusión de información. ¿Por qué? Porque aproximadamente, bueno, esta es una información que la vamos a encontrar en internet. Dice que para el 2050 vamos a necesitar de 2.5 planetas para poder llevar la vida como la llevamos ahora. Y pues obviamente 2.5 planetas no los podemos conseguir pues aquí a la vuelta, ¿no? Entonces se creó un programa por la ONU, eh, el cual consta que de 17 objetivos, se llaman objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estos 17 objetivos plantean diferentes cosas, ¿no? Como que tanto para mejorar lo que es el medio ambiente, como mejorar las actividades cotidianas que realizamos. Entonces, yo creo que este tipo de actividades, este tipo de objetivos no están lo suficientemente difundidos como para que, no sé, tal vez los niños o los adultos lo puedan conocer y puedan generar conciencia. Porque si bien tal vez todavía falta, se podría decir mucho para el 2050, es ahora el momento en el que debemos empezar a hacer el cambio. Entonces, yo creo que entre las soluciones está el apoyo económico a las familias que quieran cambiar su tipo de consumo, eh, difundir más información acerca del planeta, acerca de los objetivos en sustentables, en apoyar tal vez a más carreras, como en el caso que pues es la mía, porque si bien sí, somos ingenieros en energía, que hasta cierto punto podemos trabajar con cualquier tipo de energía. No se le está dando la suficiente eh, influencia para poder generar empleos, porque hasta ahora, si no estoy mal, solo existe un campo eólico en Yucatán. Entonces, si lo diferenciamos tal vez con otros países, con otros estados a veces, como por ejemplo el caso me parece, Monterrey y Nuevo León, ellos tienen campos eólicos, me parece, y en campos de energía solar. Entonces, pero son de diferentes empresas, de empresas privadas o públicas, y pues generan mucho trabajo, mucha influencia, ¿no? Y pues mi carrera en otros estados, en otros países, es muchísimo más demandada que lo que es tal vez en México y pues en Yucatán, ¿no? Más que nada. Entonces, por mi parte, estas son mis soluciones a implementar. Y pues me gustaría que mi compañera Kareli pueda decir sus soluciones. Bueno, parece historias como que pueda proponer sobre si estuviera de hecho, pero siempre tenemos algo que aportar desde este punto de vista, desde este otro lado del charco. Y pues voy a empezar con una narrativa y el qué podemos hacer. Por ejemplo, históricamente, las historias de las mujeres, que son algo que afortunadamente he logrado trabajar en mi carrera,
pues estas mujeres siempre han sido dejadas de lado por su condición de inferioridad en relación con los hombres. Condiciona como un mecanismo social, justificando por la tradición histórica de que las mujeres son sometidas. Y es algo que empecé a reflexionar por medio de unas preguntas. O sea, no es raro luego de que por ejemplo, cuando yo tomé clase de filosofía, cuando alguien me mencionó en esas clases a mujeres trascendentales como Olympia de Gouges con su Declaración de los Derechos a la Mujer, y es una que sacó Declaración de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía, donde jamás hicieron mención de las mujeres, porque a las mujeres no se les consideraba parte de. Entonces, Olympia de Gouges sacó de la ciudadanía, o incluso a Mary Wollstonecraft con su vindicación de los derechos de la mujer. Entonces, con todo esto, llegué a la conclusión que una historiadora, bueno, una licenciada en historia, una futura historiadora, porque pues les voy a hacer un paréntesis aquí, ya explicándoles todo este embrollo. Para ser historiador, tú tienes que tener producciones, nosotros vamos a ser simples licenciados en historia. Entonces, el realizar nos va a presentar qué tan grave es este problema, que no ha sido tratado, un problema que no es actual, que se ha venido arrastrando, es un adeudo que tenemos con esto. Entonces, es en primera parte algo que podríamos hacer, recuperar las imágenes, reivindicar los papeles de estas mujeres, o por ejemplo, cuando estuvo la parte del mes del orgullo, aquellos personajes que fueron trascendentales para que esto sea posible. Ahorita no se me viene a la mente uno. Incluso, por ejemplo, las personas, cuando empezaron las primeras marchas, cuando empezaron las primeras personas a hacer drags, todo este tipo de trabajos son interesantes e importantes. Uno, para visibilizar la violencia que han tenido, el tema de la violencia de género, y cómo esto ha permeado actualmente, cómo esto, a pesar de todas las dificultades y todas las trabas, es algo que se sigue luchando, es algo que debería de seguirse hablando sin ser tan tabú. Y a partir de estos trabajos, nosotros igual hemos tenido antecedentes, mujeres de la licenciatura, que hemos creado espacios justamente que luchan contra la violencia de género. Por ejemplo, una chica de historia, creo que la conocen, se llama Rosa Cruz, ella tiene Wadi sin acoso. Justamente ella ha estado luchando por estas situaciones. E igual tenemos a una gran historiadora que se llama Marcela Lagarde. Marcela Lagarde es una historiadora que justamente ha hecho trabajos para visibilizar el papel de las mujeres. Creo que se llama Los cautiverios de las mujeres, Madres, Esposas, Putas y Víboras. Está muy bueno el libro. Y a partir de ese libro, lo que ella permitió es incursionar en marchas feministas. Y de hecho en Ciudad de México en las marchas la conocen como la Marce. Entonces, empezar de nuestros espacios como historiadores, futuros historiadores, con trabajos, de ahí empezar a permear en la sociedad con este tipo de espacios, como han hecho estas dos grandes mujeres, una de nuestra universidad, otra que ya es historiadora de profesión. Me parece muy importante y que desde nuestra licenciatura es algo que podríamos hacer. Probablemente no es como que pareciera que nosotros no podemos hacer mucho, pero el simple hecho de visibilizar y empezar de esta forma es como esa primera piedrita, ese primer escalón para hacer algo grande y trascendental, para poder llegar, porque sería una utopía pensar que mañana va a desaparecer la violencia de género, pero con algo se tiene que empezar. Y qué mejor que empezar recuperando parte de nuestra historia y presentarles a todo el mundo cómo todo esto ha trascendido. Y pues para mí sería toda mi respuesta. Muchísimas gracias, compañera Carelli. Vamos con nuestro compañero José, que nos comparta un poco sobre sus soluciones. Bueno,
planteando mi problemática y una solución que en términos de este presente lo veo como un poco, sí, lo veo muy difícil que se realice, pero viéndolo desde el punto de vista utópico donde se pueda realizar sin problema y haya cooperación de otras instituciones, pues el mío sería enfocado en relación a mi carrera como ingeniero en computación, es el de una IA para que controle todo tipo de información o acceso a información de un lugar a otro. Es decir, que pueda ese de proteger ese de la información privada de las personas. ¿Qué me refiero con este término? Que si bien conforme va a estar avanzando el desarrollo tecnológico, va a haber nuevas tecnologías y nuevas formas de poder de almacenar y guardar toda nuestra información. Así también nuevas herramientas para romper ese tipo de seguridad y invadir la información de ajenos. Lo que yo lo que haría esta IA sería eh, primeramente sería como la primera de línea de defensa que tendría cada persona en su dispositivo o en el lugar en donde se encuentre. Esta ya estaría conectado a la red personal de las personas, donde analizará cualquier tipo de conexión ajena que no esté autorizada por el usuario. Va a estar analizando cada detalle desde su procedencia, su cuánto tiempo ha intentado acceder a todos esos tipos de datos muy precisos, con el propósito de poder ejecutar una acción adecuada para proteger de la información del usuario y poder contraatacar con una buena respuesta contra el atacante. Esta ya estaría a disposición primeramente de la persona encargada o de la red de la persona, es decir, nosotros como persona, como miembros de cabeza de la casa o departamento o escuela o jefes de nuestro propio edificio o oficina, nosotros mandamos a instalar esta IA desde un servidor pequeño, sumamente pequeño para que no ocupe tanto espacio y sobre todo que no esté al alcance, un fácil alcance físico. Es decir, que sea muy pequeño y que sea muy difícil de acceder, a no ser que seas un ingeniero en computación o un ingeniero en software. Que con tiene yo lo relaciono con estos dos porque son los que van a programar ahí y van a construir el equipo físico para realizarlo, donde ellos solo van a ser los únicos que pueden tener acceso físico para todo tipo de actualizaciones. Y esta ya pues va a estar en constante evolución porque no se va a quedar quieto con la programación inicial que le estén dando. Va a estar evolucionando a lo largo de los años. Va a estar para llegar a un punto donde pueda ser totalmente autónomo y pueda ir actualizándose de manera autónoma sin depender de una persona externa, siempre y cuando se le programe como un algoritmo límite, es decir, que solo pueda ejecutar sus funciones principales, no llega al punto donde pueda realizar otro tipo de acción que no está contemplada. Esto yo lo veo como desde el punto de vista utópico, donde los gobiernos o las empresas privadas y públicas pongan de su parte para aceptar este tipo de implementación y que ayude a los desarrolladores a implementarlo. Porque si bien es muy complicado eh, em, controlar la influencia que puede tener la tecnología en el futuro. Es muy complicado eh, estar al pendiente de quién accede, quién es, cómo lo hace, qué se está llevando. Yo veo que esta ya es yo lo veo como una solución al problema, pero si bien no lo va a solucionar en 5 o 10 años, esto va a tardar su proceso largo,
porque esta IA va a evolucionar en conjunto con las nuevas tecnologías. Va a seguir evolucionando así de manera conjunta para servir como seguridad, una seguridad garantizada para todos nosotros. Muchísimas gracias, compañero José. Me parece que ya podemos pasar a lo que sería la cuarta etapa de esta plática. En esta cuarta etapa viene el segundo momento de réplica, en el cual pues cada integrante va a analizar las propuestas dadas tanto del mismo equipo como del equipo contrario. Y pues puede igual lo mismo, presentar comentarios acerca de sus soluciones, más soluciones, qué le parecen las soluciones de cada uno, eh, tal vez en qué podría mejorar la solución, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que guste comentarnos estaría perfecto. En este caso, me gustaría que el que quiera comenzar solo encienda su micro y así sucesivamente para poder tener una plática un poco más fluida. Entonces, ahora cedo el micrófono para el que desee empezar. Yo quiero empezar. Vi que soluciones en cuanto al tema del sistema educativo que es obsoleto, pues es verdad. Bueno, un punto que tomé en consideración fue que en la parte jurídica, en la parte política, a pesar de que hagamos muchos esfuerzos y no hay una solución tal cual. ¿Por qué? Porque son, el sistema jurídico solo se basa de propuestas y de aprobación, y las propuestas son tardías. Tienes que estructurarlas de manera correcta y que luego las analicen y las acepten. Y ese es un término muy largo. En cuanto a los juicios orales, son términos, por ejemplo, de años, hasta a veces de años para que se presenten una parte. Y en el caso de estos, por ejemplo, aparte de mi facultad, presentamos una iniciativa de desarrollo social y la presentamos desde que estábamos en tercer año y tardó 2 años en que pudiese ser aprobada, pero solamente porque teníamos apoyo del INSEJUPI. Nos ayudaron a que sea un poco menos tardía. Entonces, si tomo en cuenta eso, y para presentar una nueva iniciativa es difícil, o cambiar el sistema educativo es bastante difícil porque necesita ser analizado. Luego también recolecciones de firmas, y en cuanto a la aprobación de distintas áreas, es muy difícil hacerlo. Y a veces es muy complicado no solamente buscar a gente que esté de acuerdo, sino también convencerlas de que, eh, de que estén de parte de nosotros. Y a veces los maestros no siempre el cambio que queremos hacer les favorece, y a veces no quedan en acuerdo con nosotros, los estudiantes o las personas que quieran presentar una iniciativa. Muchísimas gracias por tu aporte, compañero. Igual me gustaría como que aportar algo. Sí, yo igual creo que la educación en ahora pues está muy mal. Sin embargo, como creo que todos están mencionando, no son procesos que de la noche a la mañana eh, pues ya se van a ver el resultado, ya van a cambiar, sino que son procesos tardíos en los que, como mencionadas, compañeros Mar, hay que recolectar firmas, hay que buscar ayuda tal vez de organizaciones
digamos, más profesionales o más pesadas como para infligir cierta presión hacia tal vez el gobierno o a lo que queramos, ¿no? A lo que queramos conseguir. Entonces, yo creo que así como, pues, desgraciadamente tenemos que estar buscando, pidiendo apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual eso creo que frena mucho el hecho de decir, bueno, ¿saben qué? Me voy a quejar para que pues esto mejore, ¿no? Entonces yo creo que al tener un cierto tal vez tope, muchos ya no deciden intentar aplicar una solución o algo así, porque saben que va a ser un proceso muy tardado y que al final del día puede ser que no pase de más de simples palabras o más de un simple escrito o de un lo tomaremos en cuenta, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que así como todas las soluciones igual planteadas por mis compañeros, creo que a veces pueden tornarse difíciles de plantear, pero no imposibles, y que debemos buscar la forma de tal vez incluso replantear nuestras soluciones para adaptarlas a nuestra realidad, que pues nuestra realidad está tal vez diseñada de muchos procesos muy absurdos, ¿no? Entonces, esta es mi opinión. No sé si alguien más quisiera aportar algo. Sí, yo quisiera aportar. Con relación al tema de Carelli, eh, me parece bastante acertado que ella se enfocara en la historia, porque es cierto que al hablar sobre violencia, sobre todo violencia de género, muchas veces se ignora cuánto tiempo lleva ejerciéndose y se normaliza a tal punto en el que ¿cómo decirlo? Se olvida el punto donde inició, que no es algo reciente. Son luchas que han estado bastante presentes en los últimos siglos y que con el tiempo han tomado fuerza y en la actualidad visibilidad. Entonces, me gustó mucho la propuesta de Carelli y también añadiría más enfocada, bueno, igual por mi mismo tema sobre la educación, talleres en los que se imparta qué es la violencia de género, porque como tal, la mayoría no tiene una idea clara de lo que es. Se enfocan más a encerrarlo en violencia hacia la mujer. Lo generalizan mucho en eso. Y dentro de esa generalización también está los crímenes, se me fue el nombre, pero con relación a la situación amorosa, o sea, se encierran en eso cuando se habla sobre violencia de género. Entonces me parece una buena opción que se implementen talleres, conferencias, pláticas hacia generaciones que lo entiendan, que puedan captar el mensaje. Me parece que podrían ser personas de secundaria como tercer grado, estudiantes de preparatoria y sobre todo del nivel superior. Esto viene más como de un punto personal en el que a inicios de mi carrera un sexólogo nos dio una clase sobre violencia de género en el que clarificó muchos puntos que yo tenía como, o sea, yo tenía muchos mitos y esa conferencia me abrió bastantes puertas porque yo era una de las personas que encerraba la violencia de género hacia las mujeres, cuando claramente no lo es. Eh, También con relación al tema de José Daniel. Igual, desde la educación, me parece que igual es un punto prioritario en el que se debe de implementar ¿cómo diríamos? De manera utópica, una sección en la que los estudiantes puedan aprovechar de manera beneficiosa, tanto para ellos como para los demás, como para un futuro en general, el uso de las redes sociales. Y creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más que quisiera aportar su información? Bueno, nuestra compañera Yo, Kareli, te cedo el micrófono. gracias. Y gracias por complementar eso, Dayana. Eso es igual algo que me faltó mencionar, de que es algo chistoso.
es como que me estoy quejando de mi licenciatura. Nosotros no podemos ser maestros. Bueno, se supone que nosotros no debemos dar clases porque no tenemos preparación y no vemos nada de docencia. Y las personas que vayan a dar esos talleres y todo eso, uno tiene que estar preparado sobre todo para eso. Y tienen que ser personas que trabajen en temas de género. No es mi línea, perdón, yo nada más yo trabajo archivística, pero sí es algo que es una deuda que tenemos y de hecho nosotros todavía estamos proponiendo que contraten a una maestra o algún docente u otra persona que venga a dar una materia en específico en temas de género, porque para no, bueno, ay, luego me van a sacar de la licenciatura por siempre quejarme de ella. Nosotros hemos estado muy en contra de que no nos han hablado de estos temas. Tenemos que hacerlo de manera autodidacta o nada más, por ejemplo, en teoría social que vimos a estas grandes mujeres de la literatura y grandes historiadoras que trabajan el papel de las mujeres, en cómo decían a las mujeres que eran unas cínicas o unas locas o que estaban enfermas desde el nacimiento, cuando se quejaban o cuando se oponían a sus maridos. Entonces, es un gran adeudo que tenemos. Sí, ciertamente tenemos que dar, bueno, tienen que dar talleres las personas que trabajen, que sean especializadas en estos temas. No es mi línea, desafortunadamente. No niego que en algún futuro podría hacer alguna maestría en eso o me especialice, pero sí. Y era igual para comentar que estaban hablando sobre, creo que Osmar es de derecho y sí, justamente por eso yo no mencioné entre mis propuestas hacer alguna ley, porque sé que tan complicado es el proceso. El simplemente hecho de que llegue para su veredicto y para que pase por todo eso y para que se llegue a aprobar. Y es algo que he visto. Por eso, al menos, por ejemplo, con el matrimonio igualitario o con el tema del aborto, son propuestas que se tienen, que no han sido aprobadas, que van a tardar. Entonces, ¿por qué nos tenemos que quedar de brazos cruzados cuando se pueden empezar con otras acciones? Por eso se están haciendo estas conferencias, por eso a veces tratamos de hacer, por ejemplo, nosotros en historia tenemos congresos, tenemos encuentros nacionales de historiadores, encuentros regionales, espero que Wadi gane 2023. Entonces, tratamos de incluir todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de temas, para que mientras no se llegue a aprobar en una ley o una corte, estemos tratando de difundir la situación actual, por qué es un problema, que gente que sabe del tema, que gente que lo ha trabajado o que gente que ha vivido estas cuestiones de forma muy personales pueda darnos opinión, nos pueda compartir o nos pueda dar tips. Entonces, igual coincido con Uriel, no es cerrarnos, sino empezar a trabajar con lo que tenemos a la mano, empezar desde nuestra trinchera, vaya, desde nuestra institución, desde, por ejemplo, desde esta materia, desde este medio, hacer conciencia de todas estas problemáticas que estamos tratando. Y realmente me parecieron muy interesantes cómo cada uno de ustedes ha ido analizando, introspeccionando con su licenciatura, para que pues mínimo podamos dejar este video a puerta y que qué tal si no quita el hecho de que alguien lo vea y pueda aportar o apoyarnos en algo, pueda hacer realidad alguna de estas ideas que tenemos. Muchísimas gracias, compañera Carelli. No sé si alguien más quisiera compartir alguna opinión o alguna información. Pues al parecer no. Yo creo que ya pasaremos, o bueno, no sé si Sí, alguien quisiera compartir. sí. Ah, ok. Nuestro compañero José quiere compartir su opinión. Bueno, escuchando estas soluciones a sus respectivos problemas, yo quiero hacer un comentario en general para todos ustedes, que las soluciones se llevan a cabo siempre y cuando haya una buena propuesta o o mejor dicho, una buena estructura en cuanto a sus soluciones. Si bien sí son difíciles, si lo consideramos desde el punto de vista actual de cómo está México actualmente. Pero eso no significa que sean imposibles, como dijo mi compañero Uriel. Siempre y cuando haya una buena estructura, haya un buen planteamiento, dependiendo de cada solución, para que
el día en que se lleva a cabo la difusión de las soluciones para llevarse a cabo, pues las personas que estén enfrentando este tipo de problemas o quieran ayudar a solucionar eso, pues se les llegue el mensaje de manera muy clara o les genere de mucha curiosidad en saber más. Yo pienso que las soluciones se mantienen vivas siempre y cuando se unan más personas apoyando la solución. Porque si bien, como dijo el compañero Osmar, en cuanto a proponer este tipo de soluciones del sistema educativo, de cambiarlo del que está actualmente es muy complicado porque es un proceso muy largo y a la vez es muy difícil que se apruebe o que se realicen los cambios. Y pues esto siempre dependerá de cómo planteemos nuestras soluciones y siempre y cuando tomemos en cuenta todos los factores que actualmente están influyendo en esos problemas para poder, donde nosotros tenemos que poder identificarlos claramente cuáles son los problemas principales y plantear cuáles van a ser nuestras estrategias para combatir eso. Y en base a eso vamos a crear una estructura lo suficientemente fuerte y sólida para generar o crear una solución para nuestro problema. Eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias, compañero. Entonces, si nadie más tiene algo que aportar, yo creo que ya podríamos pasar a lo que sería esta última etapa de lo que es este pequeño debate, esta pequeña plática. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus respuestas, por sus puntos de vista, por las investigaciones que hicieron. Muchísimas gracias por su aporte, por su participación. Ahora sí, pasamos a lo que es la fase final, ¿no? En esta última fase, cada integrante debe realizar una conclusión en la que plantee inferencias sobre la importancia de los debates, la comunicación, el diálogo, el intercambio de ideas, y cómo todas estas actividades nos han ayudado en un desarrollo individual de cada persona. Me gustaría, para esta última parte, pues empezar. Bueno, pues yo creo que los debates, la comunicación, el diálogo y el intercambio de ideas son fundamentales para comprender mejor un tema. Yo siento que a veces no con el simple hecho de solo leer una diapositiva, solo leer un poco de información, eh, ver escritos, ver imágenes, ya la aprendes, sino que a veces siento que debería existir este proceso de charla con compañeros, los cuales nos expresen otros puntos de vista acerca del tema, tal vez ellos cómo lo entendieron y que nos expliquen mucho el cómo ellos están sintiendo la información. Entonces, para mí, los debates, la comunicación, etcétera, eh, es muy buena, me ayudan a comprender mejor los temas, me ayuda a quedármelos por más tiempo, en el sentido de que, no sé, a veces recuerdo lo que platicamos en las primeras charlas con nuestros compañeros y se hace muy interesante, ¿no? Eso de que tengas la idea de otro compañero y decir, no, pues mira, fíjate que un día estaba platicando con un amigo o un compañero, el cual me dijo esto y hasta cierto punto, pues sabes que es verdad y puedes generar una plática a partir de esto, ¿no? Entonces yo creo que como desarrollo personal es muy bueno realizar estas actividades porque igual nos ayudan, creo que a desenvolvernos, ¿no?
Al principio, la gran mayoría de los que conforman este nuevo equipo 5 estuvieron anteriormente conmigo en los primeros debates y pude observar cómo tanto mis compañeros como yo habíamos como que agarrado tal vez un poco más de confianza, nos habíamos puesto más, nos habíamos desenvolvido mejor cómo iban avanzando las pláticas, las charlas, y que a veces comenzábamos un poco tal vez tensos o apenados, ¿no? Y no queríamos como que platicar, pero ya poco a poco, con cómo se iba desarrollando la plática y como los ibas tal vez preguntándoles, pues respondían y te dabas cuenta que en realidad estaban muy preparados, simplemente que a veces, no sé, tal vez por pena o por ciertas razones no querían platicar o no querían decir lo que estaban pensando. Y ahora, ya en esta última actividad, puedo ver que tanto todos mis compañeros como yo hemos logrado un mejor desenvolvimiento en esta actividad, en una mejor charla, un poco más fluida. Entonces, yo creo que sí, es muy importante estas actividades. Así que esta es mi conclusión. Me gustaría que la siguiente persona solo encienda su micrófono y nos comparta su conclusión. Bueno, yo también concuerdo mucho con Uriel. Considero que es muy importante que tengamos debates de vez en cuando, incluso si son de temas muy banales, muy simples, ¿no? Porque pues obviamente hay que conocer los diferentes puntos de vista de la gente, hay que ampliar nuestra capacidad mental, hay que ver desde diferentes puntos de vista y poder conocer las diferentes experiencias de los demás. Y pues obviamente siento que cuando uno hace este tipo de actividades, al final de cuentas se queda con mucho conocimiento porque a pesar de tener solamente el tuyo, logras recopilar diferentes opiniones de los demás y esas opiniones obviamente tú las puedes utilizar para diferentes cosas, ¿no? Cuando tengas otro debate tal vez puedas incluir las cosas que dijeron tus compañeros o incluso te puedes informar de nuevas cosas. Entonces siento que es muy bueno usar los debates para dialogar porque incluso buscamos formas de comunicarnos de manera asertiva, a manera de no lastimar a los demás o incluso de no alterarnos o exasperarnos por que los demás nos entiendan. Entonces siento que eso mejora mucho nuestra capacidad de comunicación y pues también a veces pues abarcamos temas que realmente necesitan ser escuchados o hablados por la sociedad, ¿no? Entonces siento que eso nos ayuda mucho a crecer como personas para conocer qué está pasando en nuestra sociedad, cómo podemos modificar ciertas cosas e incluso cómo podemos eh, aplicarlo en nuestra vida diaria. Entonces, eso sería mi conclusión. Bueno, procedo a participar. Lo que logro reflexionar acerca de la importancia de los debates, en primera es cómo mejora nuestra capacidad de comunicación, en el sentido de, como bien decía Uriel, quitar la pena o quizá el miedo a expresar tu opinión, que igual y suena un poco irracional, y también a cómo impulsa la fluidez verbal. En otro aspecto, cómo cómo un debate abre las puertas para incluir diversos temas, que en realidad yo siento que el ser humano como tal tiene mucho que decir individualmente. Cada uno tiene mucho de lo que hablar desde su perspectiva, ya sea personal o profesional, como bien estamos haciendo en estas pláticas. Entonces, perdón, se me fue lo que estaba diciendo. Ok. Al tener diversas perspectivas, también podemos
ampliar el punto de vista que a lo mejor no esperábamos que sucediera de cierta parte, en el sentido de que, por ejemplo, yo como psicóloga, no tener como opción algo que uno de mis compañeros pudo haber dicho, ¿no? Y en esa parte poder fomentar, poder enriquecer ese punto de vista con el conocimiento que, aunque sea poco y no tan profesional, puedo aportar desde mi ámbito de estudio. Y de igual manera, como son temas que repercuten actualmente en un debate, se generan temas de diversa índole. Muchas cosas se pueden ir relacionando una con la otra, desde un punto puede partir hasta 50 más, y cada uno va a fomentarlo. Y a partir de eso, creo que ya estoy repitiendo de más, perdón, estoy disociando en esta reflexión, así que creo que sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más que quisiera compartir su opinión, su conclusión? Bueno, en mi conclusión, los debates sí yo sí los veo como importantes de emplear. ¿Por qué? Porque como bien mencionaron mis compañeros sobre qué importancia tienen los debates en nosotros, pues si bien nos ayuda a seguir desarrollándonos, entendiendo las diferentes opiniones que tienen las personas sobre algunos temas que si bien no son bien conocidos o hemos escuchado o no hemos leído detalladamente de qué tratan. Si bien eso sí nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva sobre ellas, a darles la importancia que se merecen y también sobre construir nuestra propia opinión en base a todas las opiniones que hemos escuchado. Si bien también es bueno emplear esta práctica porque cuando estemos en medio de un debate de otros temas, eh, el escuchar las opiniones de debates anteriores nos va a ayudar a manejar o expresar nuestra opinión de manera clara, que las personas que están escuchando lo puedan entender y puedan saber a qué punto queremos llegar. Y eso es algo que yo veo que ha pasado en actividades anteriores. Por ejemplo, el caso de Dayana y Carelli, que siempre han dado sus posturas, y en actividades posteriores, cada una usa lo que usó la otra para dar su punto de vista o su opinión, su perspectiva. Y eso es algo que se ve que sí ayuda mucho, porque tú estás diciendo algo con la ayuda de lo que dijo otra persona, para que lo que tú estés diciendo pueda entenderse y pueda llegar a otra persona, para que esa persona repita el mismo proceso y se forme una cadena con el propósito de construir una mejor opinión, una opinión más entendible. Yo pienso que sí son importantes esos debates por estas prácticas que nos estamos llevando. Yo quiero pasar antes, quería ser la última. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el compañero José Daniel, y eso de complementar, pero luego pasa que no estamos de acuerdo en algo y usamos el argumento de otra persona para, pues, desarrollar uno. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando sobre la libertad, o sea, sobre lo que nos dejó escuchar y ver el maestro, recuerdo muy bien que dije, no, pues yo no estoy de acuerdo, perdón, maestro, perdón por siempre llevar la contraria cuando esto. Pero este tipo de análisis, primero porque es todo un proceso de debate, primero necesitamos generar nosotros nuestra idea conforme la información que vayamos obteniendo. Y esto nos ayuda, uno, a crear nuevas perspectivas o a cambiar las perspectivas que teníamos. Por ejemplo,
a veces vamos a una conferencia o a veces estamos en este espacio y llegamos con una idea, pero ya conforme se inicia todo este tipo de procesos, de que escuchamos opiniones, escuchamos las realidades de otras personas, vamos a decir, es algo que hablamos en un tema. No sé si era decir dicotomías o no sé, era algún tema que vimos, de que cada uno de nosotros tiene como su propio espacio, su propio contexto, su propio cúmulo de ideas que vienen cargados de acuerdo a su contexto social, económico, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo esto eclosiona en algún lugar, pues nos vamos generando nuevas perspectivas, vamos generando nuevas ideas e incluso nuevas propuestas. Entonces, los debates sirven como un escaloncito, como un punto de partida hacia algo. Nos ayudan a volver a analizar lo que nosotros pensábamos o a complementar lo que nosotros pensábamos o a decir, ok, no estoy de acuerdo contigo, pero lo tomo como un punto de vista válido, porque igual en los debates no debemos hacer menos tampoco las opiniones de cada persona, porque pues por algo tienen esas opiniones, por algo en sus contextos surgió esa idea, sino que lo que nos toca a nosotros en los debates es tomar esa idea, decir, ok, me sirve, no me sirve, qué puedo rescatar de esto y ya generar otra. Sí, nos han dejado muchas cosas positivas, hemos sacado, bueno, yo con ustedes he sacado cosas muy interesantes, cosas que me sirvieron como lecciones de vida, como ya les dije en la tutoría del maestro. Creo que sin esto o que solo el maestro nos haya puesto a escribir o a hacerlo un texto de 10 cuartillas, no hubiéramos, siento que yo no hubiera tenido un crecimiento personal, no hubiera desarrollado una nueva perspectiva, por ejemplo, sobre la libertad, por ejemplo, sobre la identidad, con el comentario que me hizo Dayana en ese momento. Bueno, yo me lo tomé muy personal porque me ayudó mucho. O con los comentarios que estaba dando José, o con la participación interesante de Uriel y en estas últimas dos actividades con Raiza, con Osmar. Sin duda, los debates han demostrado y espero que sigan demostrando cómo nosotros vamos a ir creciendo con esto, como personas, como profesionistas y creo que sobre todo como futuras personas que van a crecer, van a criar o van a educar a otras personistas y van a ser maestros y van a ser padres, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas muy buenas, es algo muy útil fomentar el debate en cualquier aspecto, ya sea a favor o en contra, ya sea en temas controversiales o no, en la escuela, en conversaciones normales, privadas. Entonces, sin lugar a dudas, muy necesario, muy importante y muy indispensable en estos días. Sí, en el debate hemos visto que tiene muchas ventajas en el ámbito, bueno, tiene muchas ventajas en el ámbito profesional y en la vida diaria, ya, ya que nos ayuda a desarrollar competencias, tanto competencias de comunicación y de relaciones, ya sean laborales y sociales. El debate nos ayuda más que nada, en conclusión, yo considero que el debate te ayuda a tomar o te eleva el criterio en cuanto a la toma de decisiones, ya que te enseña a exponer las ventajas y desventajas de un punto de vista o de un tema concreto, tanto como por ejemplo los temas que estamos tratando. De igual forma, nos ayuda a alcanzar una pluralización de ideas, es decir, que tomemos en cuenta las ideas contrarias, las ideas positivas y las ideas contrarias que nuestros compañeros tratan de exponer o exponen. También de igual forma se trata como un medio expositivo, ya que este nos ayuda a clarificar el propio tema o a llegar a una conclusión en la cual nosotros no veíamos totalmente un panorama concreto. Es decir, que el debate nos ayuda bastante eh, en cuanto a no sobresalir, sino que da
llegar a clarificar un tema. Es todo, no hay mucho que decir. Ok, muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias por su opinión, por su conclusión. Desgraciadamente, no podemos contar con nuestro compañero Scholl para esta última parte, ya que pues, se la ha ido de internet. Sin embargo, me ha compartido un poco de su idea para la conclusión. Él me comentó que lo que es el debate, lo que es las pláticas y las charlas, creo que son muy buenas para los alumnos, ya que nos ayudan a ampliar nuestro vocabulario en las ideas que tenemos, a generar nuevas ideas, a generarnos preguntas, a investigar un poco sobre si lo que está diciendo tal persona está bien o sobre si lo que nosotros estamos diciendo incluso está bien, ¿no? Buscar fundamentos nos ayuda a poder reflexionar mejor sobre ciertas actividades, ¿no? Él me comentó también que estas actividades le ayudaron mucho para en desenvolverse mejor, para hacerse más preguntas, para investigar un poco más y para recabar información más precisa y pues acertada, ¿no? Entonces, esto que acabo de mencionar, pues es en ideas que mi compañero Alfonso Scholl nos compartió, bueno, me compartió por medio del chat. Em, pero sin más que decir, nosotros fuimos el equipo 5 presentando lo que era las 5 críticas al sistema. Así que hasta